Bienvenidos a Ecos de Jardín, tu canal de historias que tocan el alma. Las Navidades ya están aquí y quiero presentaros algo especial. Una historia que os llegará al corazón. Esta historia se titula La silla que nunca se enfría y estará dividida en 13 episodios diarios, los cuales llegarán a su desenlace el 25 de diciembre. Hoy presentamos el cuarto capítulo. No olvidéis suscribíos, y recordad activar la campanita para no perderos ningún capítulo de este emotivo cuento de Navidad. Prepárate para sentir, recordar y sanar. Capítulo 7. La historia del ausente. Cartas, fotos, promesas. Hay papeles que uno guarda por costumbre, y otros que guarda porque sabe que un día serán brújulas. Elías había sido siempre de los segundos. No tiraba nada que pudiera convertirse en un mensaje para el futuro. Servilletas, entradas de cine, hojas arrancadas de revistas, fotos borrosas. Todo lo guardaba con un criterio misterioso, como si la vida fuera un rompecabezas en el que una pieza absurda podría encajar 20 años más tarde. Ese día, la familia encontró el rompecabezas completo. Todo comenzó con una llave. Una llave pequeña, de metal desgastado, con un cordel rojo atado al agujero. Apareció en la mesa sin que nadie recordara haberla dejado allí. No era nueva. No era bonita. Pero tenía algo. Ese aspecto de haber sido tocada 1000 veces por las manos de alguien que pensaba demasiado. ¿Y esto? Preguntó Mateo, tomándola. Eso estaba en la caja del trastero, dijo Alba. Dentro de la caja del abuelo. De donde sacamos la figura del hombre sentado. Ana la reconoció de inmediato. Esa llave, susurró, con una mezcla de ternura y susto. Esa llave es del baúl azul. Mateo parpadeó. ¿Qué baúl azul? Ana sonrió, con ese tipo de sonrisa que te anuncia que estás a punto de abrir una puerta cerrada por décadas. El baúl de Elías, explicó. Donde guardaba las cosas importantes que todavía no eran importantes. Así lo llamaba él. Lucía se llevó las manos a la boca. ¿Tenemos un tesoro escondido en casa y nadie me lo había dicho? Ana se levantó despacio, como si los años se le apretaran un poco en las rodillas, y caminó hacia el pasillo. Todos la siguieron como si fueran parte de un pequeño ritual. Entraron en la habitación que había sido de los abuelos. No la habían tocado desde hacía meses. Olía a lavanda, a tiempo detenido, a alguien que aún ocupaba el espacio en espíritu. La abuela se arrodilló frente al armario, apartó unas mantas y extrajo un baúl azul marino, con esquinas metálicas y marcas de uso. Lo guardó siempre aquí, dijo. Y me dijo, no lo abras hasta que la vida te lo pida. Alba sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Y, ahora la vida lo está pidiendo? Preguntó. Sí, respondió Ana, con un suspiro lleno de comprensión. Ahora sí. Mateo introdujo la llave. Encajó perfecta. Giró con un clic suave, como si el baúl llevara meses esperando exactamente ese sonido. Lo abrieron. Y el pasado se desbordó. Dentro había capas de objetos que parecían hablar entre sí. Arriba de todo, una foto. Elías joven, sentado en una silla de madera, con una sonrisa que ya llevaba la mitad de su sabiduría. Detrás, un árbol de Navidad antiguo y dos niñas pequeñas, Alba y Lucía, con pijamas de renos y el pelo desordenado. La foto estaba doblada por la mitad. ¿Por qué está así? Preguntó Lucía. Ana la sostuvo con delicadeza. Porque esta foto vivió en su cartera muchos años, explicó. La llevaba a todas partes. Debajo había una libreta más grande que la otra, de tapa dura, con una frase escrita a mano. El cuaderno de los días que me dolieron. Mateo se tensó. ¿Esto? Su voz se quebró. Ana asintió. Sí. Elías escribía cuando algo lo hería, dijo. No para quejarse. Para no cargarlo solo. Alba abrió la libreta con manos temblorosas. La primera página tenía la fecha que no esperaron ver. 2 años antes de que muriera. Y abajo, su letra inconfundible. He empezado a cansarme más de lo normal. No quiero preocuparlos. Pero quiero dejar señales por si un día no me da tiempo. Alba tragó saliva. Lucía se pegó a ella como un gatito. Mateo se sentó en el borde de la cama,
con un peso que parecía doblarle la espalda. ¿Estaba enfermo?, preguntó, con un hilo de voz. Ana negó. No al principio. Solo, sabía leer su propio cuerpo mejor que nadie. Sabía que algo venía. No sabía qué ni cuándo. Pero sabía que tenía que prepararnos sin asustarnos. Mateo se cubrió los ojos un instante. Siempre estuvo un paso por delante, murmuró. Alba pasó a la segunda página. Había más notas. Más pensamientos. Tengo que enseñarles a las niñas que el cariño se hereda. Mateo no sabe cuánto lo admiro. Tengo que decírselo. Pero él siempre cambia de tema. No quiero dejar tristeza. Quiero dejar chispa. Si un día falta mi risa, que quede mi forma de mirar las cosas. A cada línea, el aire se hacía más denso. Debajo del cuaderno había un sobre grande. Blanco. Sin abrir. Con una palabra escrita. Mateo. El padre de Alba se quedó paralizado. Ana se lo entregó. Te lo dejó para cuando estuvieras listo, dijo. No para leerlo el día del entierro. Para leerlo cuando tu corazón pudiera escuchar sin romperse. Mateo abrió el sobre con dedos torpes. Sacó una carta. Su voz tembló desde la primera línea. Hijo, no me gusta escribir estas cosas, pero sé que un día las necesitarás. No quiero que mi ausencia sea un peso que te arrastre. Quiero que sea un paso que te eleve. No te culpes por nada. Ni por no haber visto señales. Ni por haber estado ocupado. Ni por haber sido humano. Fuiste un buen hijo. Incluso en tus silencios. Incluso en tus dudas. Incluso cuando no sabías qué decir. No voy a estar para decirte qué hacer. Pero sí voy a estar en cada cosa que ya te enseñé. Ama sin miedo. Descansa sin culpa. Y no cargues el mundo solo. Yo estoy contigo. De la forma que pueda. Siempre. Papá. La carta tembló en las manos de Mateo. Ana lo abrazó por detrás. Lucía se sentó en el suelo y lloró sin entender del todo por qué dolía tanto algo tan bonito. Alba no lloró. No aún. Ella sentía otra cosa. Un calor que se derramaba desde el pecho hacia las manos. Como si alguien invisible la sostuviera. Debajo del sobre de Mateo había otro. Más pequeño. Con el nombre. Ana. La abuela lo abrió con un suspiro que parecía un sollozo cansado. Mi vida. Gracias por acompañarme incluso cuando me adelanté sin querer. No quiero que te encierres en mis recuerdos. Yo no soy un museo. Soy un camino. Y tú sigues caminando. No te quedes quieta. No apagues la risa. No conviertas la casa en mausoleo. Yo me quedo donde tú sigas viviendo. Con todo el amor que tuve y que sigo teniendo. Ana cerró la carta contra su pecho y permitió que una lágrima rodara por primera vez en mucho tiempo. Lucía la abrazó a la cintura. No dijo nada. Solo la rodeó con sus brazos y apoyó su mejilla sobre la carta. Alba sintió que observaba algo sagrado. Finalmente, en el fondo del baúl, había un último sobre. Pequeño. Con dos nombres escritos juntos. Alba y Lucía. Ambas se miraron. ¿Lo abrimos juntas?, susurró Alba. Lucía asintió con fuerza. Alba rompió el sobre muy despacio. Dentro había un papel doblado en 6. Y unas palabras que parecían encenderse por sí mismas. Mis niñas. Cuando seáis mayores recordaréis esta Navidad. Pero quiero que recordéis algo muy importante. La luz que más brilla no es la del árbol. Es la que se queda cuando alguien ya no está. Y vosotros tenéis esa luz. No tengáis miedo a sentir. No tengáis miedo a llorar. No tengáis miedo a amar. Y cuando queráis hablar conmigo, hacedlo desde la verdad. Os escucharé. Siempre vuestro. El Abu. Lucía rompió a llorar. No de tristeza pura, sino de emoción tan grande que no le cabía en el cuerpo. Alba sintió un sol interno, cálido, expandiéndose desde sus costillas hasta los ojos. La carta no decía adiós. Decía yo sigo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Esa noche, cuando Alba volvió a escuchar el murmullo en la escalera,
Ya no tuvo miedo. No era un fantasma. No era una coincidencia. Era alguien que había amado tanto, que dejó señales en vida, para seguir hablando cuando ya no pudiera con voz. Alba cerró los ojos y dijo: «Gracias». Y el murmullo respondió con un eco pequeño, cálido, indecible. Aquí. Capítulo 8. Mateo colapsa, un padre sin brújula. Hay silencios que parecen paz. Y hay silencios que son alarmas invisibles. Mateo llevaba semanas conteniendo más de lo que decía. Sonreía cuando debía, hacía café, recogía cosas, ayudaba con las luces, se reía de los chistes de Lucía, pero en sus gestos había una vibración tensa, como de cuerda demasiado estirada. El día que abrieron el baúl azul, esa cuerda dejó de resistir. Todo comenzó por algo pequeño. Lucía entró al comedor corriendo, con el dibujo del cuidador de la luz que había hecho para el Belén. «Mira, papá. Le he dibujado un perro nuevo porque el otro se me perdió», dijo, mostrando un perro azul con alas. Mateo sonrió. Un gesto suave, automático. «Está genial, cielo». Pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Cuando Lucía salió de la habitación, canturreando feliz, Mateo se quedó mirando la silla del abuelo. Demasiado rato. Demasiado quieto. Alba entró, lo observó desde la puerta, y sintió ese frío extraño que uno siente cuando un adulto parece derrotado. «Papá», susurró. Él no se movió. «¿Estás bien?» Mateo apretó la mandíbula. Los hombros le temblaron apenas. «Estoy», intentó decir. Pero la palabra se quebró como una rama seca. Alba dio un paso hacia él. «Papá, no tienes que fingir». Y entonces él se derrumbó. No físicamente. No de manera dramática. Pero sus ojos se llenaron de un brillo tan roto que Alba sintió que algo en ella también se rompía. «No puedo más, Alba», confesó, con una voz tan baja que parecía la de un niño perdido. «No puedo seguir haciendo como que estoy bien. No sé cómo se hace esto. No sé cómo vivir una Navidad sin él». Alba tragó saliva, sintiendo su latido en el cuello. «Nadie sabe, papá». Mateo se frotó los ojos con las manos, como quien intenta borrar un sueño doloroso. «Yo tenía que ser fuerte», dijo. «Para ti, para Lucía, para la abuela. Pero, no sé cómo se es fuerte cuando tu padre se va. Cuando ya no puedes preguntarle nada. Cuando te das cuenta de que ahora tú eres el adulto, y no tienes ni idea de qué hacer». Alba sintió que el aire se espesaba. Mateo nunca hablaba así. Nunca se permitía mostrarse tan humano. Se acercó más. Le tocó el brazo. Era la primera vez que veía a su padre tan pequeño. «No tienes que saberlo todo», susurró. El abuelo tampoco sabía. Él fingía muchas veces. «¿No lo entiendes?» Él también estaba perdido. Solo que lo maquillaba con frases bonitas. Mateo dejó escapar una risa triste, rota, con sabor a verdad. «Sí», dijo. Eso hacía. Lo maquillaba. Se dejó caer en una silla, no en la del abuelo, sino en la de siempre. Se encorvó hacia adelante, sosteniendo la cabeza entre las manos. «Cuando leí la carta», continuó, «pensé, no me lo merezco». Miró a Alba, con los ojos enrojecidos. «No me merezco todo lo que él pensaba de mí». Sacudió la cabeza. «A veces siento que le fallé. Que no estaba ahí cuando debía. Que no dije las cosas que tenía que decir». Alba se arrodilló frente a él, obligándolo a mirarla. «Papá», dijo con firmeza suave. «Nadie está preparado para perder. Nadie acierta los tiempos. Y tú estuviste». «¿Cuándo?», preguntó él, casi con rabia hacia sí mismo. «Cuando importaba», respondió Alba. «Aunque no lo supieras. Aunque no lo dijeras. Él lo sabía. Lo escribió. Lo dejó claro». Mateo cerró los ojos. Una lágrima escapó. «Me siento tan solo». Alba tragó saliva. «Papá», tomó aire. «Él está aquí. No solo en la silla. No solo en las cartas. Está en ti». Se tocó el pecho. «Todo lo que te enseñó está aquí dentro. ¿Y si no es suficiente?». «Lo es», dijo ella.
Y si no sientes que lo es, nosotros te ayudamos. Mateo la miró como si acabara de verla por primera vez, no como hija, sino como persona. Tú, has crecido tanto estos meses, murmuró. Alba sonrió entre lágrimas. Bueno, alguien tenía que hacerlo. Lucía solo piensa en perros con alas. Mateo rió. Una risa que tembló, pero fue real. Y en ese exacto momento, algo sucedió. La luz del árbol se encendió sola. Todas las luces. De golpe. Un estallido suave, dorado, tibio. Alba y Mateo se quedaron inmóviles. La silla del abuelo estaba iluminada. No intensamente. No sobrenatural. Pero la luz que le caía encima tenía una calidez distinta. Como si alguien hubiera decidido envolverla. Mateo la miró. Y su voz se quebró. «Papá», susurró. La luz titiló una sola vez. Una sola. Firme. Clara. Y Mateo lloró. Pero no de tristeza pura. Lloró como quien abre una compuerta que llevaba meses sosteniendo. Lloró como quien suelta un peso que no sabía que estaba cargando. Lloró como quien entiende, por fin, que no está tan solo como creía. Alba se acercó y le tomó la mano. «¿Ves?», dijo. «No tienes que ser fuerte todo el rato. Él ya sabía que te ibas a caer un poco. Por eso dejó tantas cosas preparadas». Mateo asintió entre sollozos. «Lo extraño tanto». Alba apoyó su frente contra la de él. «Yo también». Y en ese abrazo, la luz siguió encendida. Sin parpadear. Sin miedo. Como si confirmara, silenciosa. «Aquí sigo. Sosteniéndoos como pueda». Aquella noche, Mateo no volvió a esconder su dolor. No volvió a fingir. No volvió a cargar solo. Y la casa respiró aliviada. Porque a veces, lo que mantiene viva a una familia no es la fortaleza perfecta, sino permitir que alguien se rompa, para que pueda volver a unirse de una forma más verdadera. Fin del 4º episodio. Si esta historia te acompañó hoy, te espero mañana con la siguiente parte. ¡Felices fiestas!